Ya estamos. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas. Un gusto encontrarnos en la cuarta sesión sobre estos encuentros que van del tema del amor, aprovechando este mes de febrero. Eh, ya hemos abordado desde diferentes disciplinas, desde la filosofía, la Biblia, y hoy vamos a abordarlo desde el psicoanálisis con la ayuda de una compañera que es especialista en estos temas. Pues le voy a pedir a mi compañero Ricardo que me ayude a presentarlo. Ricardo, hola, ¿qué tal? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de EPEC y en este último taller que vamos a tener sobre el amor. Me voy a permitir presentar a nuestra participante del día de hoy, a nuestra ponente. Quien nos va a estar compartiendo desde la perspectiva psicológica el tema del amor, como ya lo hemos hecho desde otras ópticas de saber, como son la teología. Me permito presentar a Julia López. Ella es licenciada en psicología por la Universidad La Salle del Bajío, con diplomado en terapia cognitivo-conductual, en supervisión en diagnóstico y estratégica clínica y maestra en psicoterapia psicoanalítica. Ha impartido pláticas, conferencias y talleres en diversas instituciones académicas y empresas. Ha sido profesora en la Universidad Loyola del Pacífico y es parte del Espacio Popular de Exploración Cristiana. También es fundadora de este espacio de formación. Hoy nos comparte la cuarta charla en estos encuentros Amor a Debate, ahora desde el psicoanálisis. Pues bienvenida, Julia, y un gusto tenerte entre nosotros. Muchas gracias, gracias a todos por la invitación. Yo siempre agradezco estar en estos espacios porque es muy bonito poder compartir ideas. De hecho, me gustaría que esta charla sea justo eso, ¿no? Una charla, que podamos compartir algunas opiniones respecto al amor, que es súper amplio, es sumamente amplio y sumamente bonito, y a veces no tan bonito. Tal vez yo en lo que me quiero enfocar es precisamente en la parte no tan bonita, de lo que no se habla mucho en el amor, ¿no? Bueno, me gustaría comenzar porque el tema es súper amplio, ¿no? Es muy, 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 muy amplio y a veces es difícil pues elegir de qué se va a tratar la próxima hora o hora 30 minutos, ¿no? Y de pronto pensé en dos cosas que se me hacen como muy importantes. Una de ellas es hablar, bueno, se los quiero plantear en forma de pregunta, ¿no? Y no es necesario que literalmente me la contesten, pero mi pregunta es, ¿por qué creen que es tan importante para nosotros, para los seres humanos, las acciones que indiquen amor? ¿Por qué es tan importante que nuestra pareja, que nuestro amigo, que X persone también, X persona nos demuestre que nos ama, que nos quiere? No sé si ustedes han leído este libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, que habla tal cual que todos tenemos diferentes maneras de expresar que amamos, ¿no? Es famosísimo y es muy lindo, es muy buen libro. Básicamente lo que nos está diciendo ese libro es, oye, si eres amado, solo que no te aman como tú quieres que te amen, ¿no? Y oye, tú también sí puedes amar, solo que la otra persona no capta cómo lo estás amando, ¿no? Pero sí tienes la capacidad de amar. Ok, la pregunta es, ¿por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué es tan importante que diario tengamos registradas esas acciones amorosas? ¿Por qué es tan importante que en una pareja no se pierdan esas acciones,
esos detalles, etcétera. O sea, ¿ustedes por qué creen, no? ¿Por qué tiene que ser diario? ¿Por qué tiene que ser constante? Es algo que, o sea, es una pregunta de la que quisiera partir. Digo, no sé si alguien quiera como contestar la pregunta, si alguien tiene alguna idea de por qué para nosotros es tan importante tener estas acciones diarias. ¿Ustedes qué se les ocurre? Julia, yo quiero participar, igual también abriendo la palabra a quien otra persona lo pueda hacer. Pero se me ocurre, ¿no? Ahorita tengo sed y aquí tengo mi vaso de agua, ¿no? O sea, como lo elemental, ¿no? Soy un animal que come y bebe, pero en ese ser animal también soy afectivo, ¿no? Como que estoy en relación, o sea, vengo, mi origen es una relación de personas y he crecido en relación, entonces necesito conservarme en esta relación de afectos, ¿no? En donde pues, el amor es la base de todos ellos, es lo que creo. Muchas gracias, Mario, muchísimas gracias. Sí, creo que es cierto lo que dices porque como seres humanos pareciera que nunca, o sea, siempre vamos a necesitar de estas acciones amorosas, ¿no? Siempre, siempre. Y podríamos pensar que solamente los niños o solamente los bebés son los que tendrían que tener estas acciones. ¿Por qué? Porque nacen, se enfrentan al mundo y necesitan de palabras bonitas, de que nosotros le podemos dar una introducción a lo que es la vida, ¿no? De endulzarles un poco todas esas emociones dolorosas, todas esas sensaciones dolorosas. Y una vez que ellos puedan aprender a hablar, caminar, comer, etcétera, pues pueden andar y ya no necesitar de todo este tipo de acciones. Sin embargo, los seres humanos sí lo necesitamos. Creo que hay algo que pasa y es que si el otro me ama, si el otro demuestra que me ama, si el otro deja en claro que me ama, significa que yo soy una persona llena de cualidades, llena de rasgos buenos, ¿no? Si mi pareja me demuestra que me ama, entonces me permite ver lo bueno en mí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando una pareja o cuando nuestra pareja no deja de demostrar estos actos amorosos? Ponemos en duda, ¿no? O sea, precisamente ponemos en duda si nos ama o no, si somos amados o no, y empezamos a volvernos locos y empezamos a pensar, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué él que me daba todas estas cosas o ella, por qué de pronto ya no están, ¿no? Con esto quiero, o sea, esta es una pequeña introducción para lo que quiero hablar, que es que nosotros tenemos una gran necesidad de que nuestra pareja o de que el otro vea solamente lo bueno en nosotros, la parte bonita, la parte bondadosa, ¿sí? Cuando esto no ocurre, cuando nuestra pareja nos hace ver aspectos no tan lindos, ¿no? Oye, eres súper celosa, oye, me hablaste feo, oye, bla, 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 se empieza a asomar una parte que no nos gusta de nosotros mismos, ¿cierto? Es decir, nosotros le tenemos mucho miedo a, a sentir, a ser personas que tienen aspectos negativos, malos, que dañen, que no sean agradables al resto, ¿no? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿No? O sea, si, o sea, todo el mundo lo dice, ¿no? Hay aspectos que nos gustan, hay aspectos que no, hay cosas buenas, malas. Lo que pasa es que cuando nosotros sentimos odio, o sea, no siempre sentimos amor hacia la pareja, ¿cierto? O hacia alguna persona. A veces sentimos odio y el odio es una palabra fuertísima, ¿no? De hecho, casi nadie la usa y de hecho mis pacientes les cuesta mucho trabajo decir es que odio a mi pareja, es que odio a mi mamá, es que odio mi trabajo. Bueno, es más fácil decir odio mi trabajo, ¿no? Pero odio a mi mamá, pareja, hermano, etcétera,
nadie lo dice y quien se atreva a decirlo es algo muy fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando nosotros sentimos odio, y con esto quiero empezar a dar introducción a ideas de Melanie Klein, que fue una psicoanalista sumamente importante. Cuando nosotros odiamos en nuestra fantasía, sentimos que estamos atacando a la persona, sentimos que estamos destruyendo a la persona, ¿no? Cuando sentimos emociones de celos, rivalidad, envidia, son emociones sumamente fuertes y en ese momento, en nuestra fantasía, sentimos que destruimos a la persona, ¿no? Entonces, nadie quiere, o sea, de hecho, es una emoción, pues, digamos, inconsciente, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta? O sea, ¿cómo es que empieza a ser tan complicado este tema del odio? Precisamente Klein dice que cuando nosotros nacemos, empezamos a recibir, o sea, todos nacemos con la capacidad de amar y nacemos con la capacidad de odiar, ¿no? Nuestras primeras experiencias en la vida van reforzando una idea u otra. Cuando nos gratifican, cuando alivian el dolor emocional o físico, sentimos amor, recibimos amor, ¿no? Cuando nosotros tenemos hambre, dolor, frío, o sea, cuando tenemos dolor y no se nos gratifica, al contrario, se nos frustra, sentimos odio y en ese momento atacamos aquello que sentimos que no llega, porque literalmente nosotros nos sentimos atacados también, ¿no? Yo tengo hambre, no me gratifican, entonces yo odio eso que no me gratifica, yo odio eso que no sacia, ¿no? Que no me calma. Entonces, desde ahí empezamos a hacer digamos, a imaginar cómo es el mundo. Está dividido en dos partes, en algo que me gratifica y en algo que me frustra, ¿no? Al principio no tiene forma de mamá, o sea, no sabemos qué es mamá. Sentimos que son dos mamás, una buena que gratifica y una mala, ¿cierto? Va pasando el tiempo y el niño se da cuenta de que la misma persona que gratificaba también frustra. Y entonces el niño se da cuenta y dice, chin, o sea que todo este tiempo en mi mente ataqué a la misma persona que me llenaba de amor, a la misma persona que me gratificaba, y entonces entra la culpa y entran las ganas de reparar a la persona, ¿sí? Es decir, nos cuesta trabajo asimilar que nosotros podemos sentir amor y odio hacia la misma persona. De hecho, tratamos en la medida de lo posible solamente quedarnos con la parte del amor y dejar a un lado el odio, ¿no? Y tratamos que la otra persona solamente nos ame y que deje a un lado el odio. ¿Por qué? Porque el odio destruye, el odio daña, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo que de sábado a domingo, tuve un sueño en donde, digo, no sé exactamente por qué soñé eso, lo tengo que analizar, pero tuve un sueño en donde yo resulta que tenía como una tienda de maquillaje y llega una persona desconocida, no es un familiar, no es nadie que conozca, llega esa persona y literalmente agarra el maquillaje que yo vendía y lo empieza a desordenar, ¿no? O sea, me acuerdo de maquillaje así como polvos y todo esto, los agarra y los pone en otro lado, y también los pinta uñas los agarraba y los ponía en otro lado. Entonces, eso empezó a generar angustia y después se empezó a transformar en un enojo muy grande en mí. Y yo en el sueño atacaba a esa persona, le decía, ¿qué te pasa? Eres así y así y así, y me llenaba de odio. Y le decía, por tu culpa yo me siento así, por tu culpa estoy angustiada, por tu culpa ya no tengo que volver a acomodar todo esto. Y entonces, bueno, empecé a descargar mi enojo, mi furia, mi ira contra esa otra persona. Y en eso me desperté y me desperté sumamente angustiada de haberme percatado lo mucho que puedo llegar a odiar a una persona.
¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que se enojen, que sientan una ira increíble hacia alguien y después digan, ah, caray, o sea, ¿por qué me enojé tanto, no? Pueden ser, hay personas que, no sé, van manejando y se les cruza, ¿no? Una persona y es como, ¿qué le pasa a este señor? Y empezamos a atacar y empezamos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, pasa un mecanismo interesante que es que eh, yo tengo una compañera que me dijo que iba en el metro de camino hacia el trabajo y que un hombre se le quedó viendo y de hecho como que pues, le empezó a decir piropos, pero de una manera muy, muy, pues dañina, perversa, la estaba acosando prácticamente. Entonces ella lo que hizo fue enfrentarlo, ¿no? Y le dijo, ¿qué te pasa? Eres así y así y así, esa y todo. La escena que les dije, pues, pero con mi amiga, ¿no? Y después de que se fue, o sea, después de que salió del metro, tuvo mucho miedo de una consecuencia, ¿no? O sea, de que este señor se fuera a vengar de ella, de que este señor se fuera a bajar del metro y la estuviera buscando. De hecho, empezó como una especie de paranoia un poco, como de, ¿qué tal si el señor sabe quién soy? ¿Qué tal si me hace daño de verdad? El tema es que cuando nosotros hacemos daño o sentimos que hacemos daño, pensamos que se nos va a devolver de alguna manera, ¿no? Pienso en el ejemplo de esta chica, ¿no? Que dice, es que aunque yo me defendí, aunque yo fue porque me sentía atacada, siento que va a venir en cualquier momento, ¿no? Entonces, normalmente, si ustedes se fijan, a nosotros también nos pasa, o sea, cuando, no sé, criticamos a alguien, ¿no? Porque no nos cae bien, porque no nos agrada su forma de pensar, porque sentimos envidia, porque sentimos celos, lo que sea, ¿no? Entonces, en nuestra mente estamos empezando a atacar un poco a esa persona, ¿no? Cuando la persona voltea a vernos y muestra un gesto como de poco agrado, ¿no? O sea, como de, o nada más, o nos pone una cara seria o algo así, nosotros decimos, se habrá dado cuenta, ¿no? De que yo estaba pensando ciertas cosas de él o de ella. Es decir, lo que intento explicarles es que para nosotros, nuestros pensamientos y nuestras fantasías tienen un peso importante. O sea, si ocurrió en la fantasía, sentimos que las otras personas también pueden leernos el pensamiento o pueden, no sé, como cacharnos de como de esta parte interna, ¿no? Nuestra fantasía tiene mucho peso para nosotros. Sentimos que si lo pensamos, pasó, casi, casi, ¿no? Entonces, lo que Klein dice es eso. Hay, por ejemplo, hablando de niños, hablando de las etapas más tempranas de nuestra vida, pienso en los niños que desean quedarse con mamá. ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de compartir a nuestra mamá, no? O sea, ¿por qué mi mamá habría de darle a todos mis hermanos y a todos los demás algo que solamente me puede dar a mí, ¿no? Amor, atención, cariño, etcétera. Los hermanos empiezan a ser rivales. El papá, de hecho, pensando en un hijo con el padre, un ejemplo cotidiano, pues, digámoslo así. El papá también puede ser un rival para ese niño, ¿no? Entonces, el niño en su fantasía va a desear eliminar al padre, va a desear eliminar a los hermanos. ¿Y con qué? Pues con la muerte, ¿no? Son fantasías que sí tenemos todos y que ocurren en los niños. Para, para darles como ejemplos de por qué es tan importante la fantasía para Klein, por qué tiene un peso tan grande, los niños, ustedes han visto que cuando hay un divorcio, los niños suelen sentir que fue su culpa, ¿no? O sea, dicen, es culpa mía que ustedes dos se separen. ¿Por qué? Porque una parte
de ese niño deseaba que sus papás no estuvieran juntos, ya sea por peleas, ya sea porque no se llevaban bien, o ya sea porque el niño quería quedarse con mamá y con todo su amor, ¿no? Pero el niño fantaseaba con que esos papás no estuvieran juntos, ¿no? Entonces, cuando en la realidad esto ocurre, el niño es como, no manches, fue mi culpa, ¿no? Ahora imaginemos las muertes. Imaginemos los niños que por un lado desean eliminar a papá para quedarse con mamá, ¿no? Cuando esto ocurre, es decir, cuando hay por X o Y razón, existe la muerte de uno de los padres, pensando en el papá en este ejemplo, hay niños que quedan sumamente, o sea, se sienten sumamente culpables por pensar que ellos lo crearon, ¿no? Entonces, todos los seres humanos, no solo los niños, tenemos esta parte de pensar que nosotros creamos lo que sucede, ¿no? Entonces, porque o sea, otros ejemplos, por ejemplo, es, si yo me peleé con mi pareja, ¿no? Y me peleé porque no me dio algo que yo sentía necesitar o que demandaba yo para sentirme amada. Pensemos en algo más así cotidiano, una discusión. Si yo discutí con mi pareja y en ese momento me enojé, sentí mucho, o sea, me enojé por celos, me enojé porque no me sentía amada, lo que sea, me enojé y mi novio se tiene que ir, tiene que tomar un avión para irse de trabajo o algo así. En ese momento me enojo y le digo, pues vete, ¿no? Pero después, ya cuando estamos sin esa persona y toma el avión, decimos, oye, ¿y si le pasa algo? ¿Y si el avión estrella? ¿No? ¿Y si ya no vuelve? ¿No? ¿Por qué? Porque en nuestra mente sentimos que lo atacamos, ¿no? O sea, por sentir odio, por sentir enojo, sentimos que atacamos. ¿Y qué tal si ahora le pasa algo? ¿No? Entonces, después es como todo bien, sí llegaste, ¿no? Otro ejemplo, hay niños que tienen mucho miedo de que sus papás no vuelvan a la casa, ¿no? Que un miedo muy grande en los niños es que sus papás salgan a trabajar y que les pase algo y ya no puedan volver. Lo mismo, ¿no? Es como de, ¿qué tal si yo, por haberme enojado tanto, por sentir que dañé a mi papá o a mi mamá le pasa algo? Entonces, el odio no es cualquier cosa, es lo que intento como transmitirles, ¿no? Por eso todo el mundo intenta evitarlo y no sabemos que queremos evitarlo, porque obviamente es una parte inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que va creando en la vida adulta? O sea, ¿qué es lo que va creando en los niños? Que poco a poco podamos sentirnos más tranquilos de nuestras emociones, que poco a poco digamos, bueno, a ver, o sea, no porque lo sentí significa que va a pasar, ¿no? Es precisamente, los actos de cuidado, los actos de amor. O sea, un niño que se enojó mucho con su mamá y le dice, te odio, ¿no? Y pasa súper seguido. Una mamá que es fuerte y que no dice nada y que le dice, ¿sabes qué? Te estás portando muy mal, necesito que te vayas a tu espacio, necesito que te tomes media hora, necesito que te tomes 15 minutos que te corresponden, pero tranquila, calmada, lo más así paciente posible. Cuando el niño esté en su cuarto y se le baje el enojo, va a decir, ok, yo ataqué mucho a mi mamá, pero no la destruí. O sea, mi mamá es firme, mi mamá es fuerte, mi mamá aguanta, ¿no? Como todas estas agresiones que yo sin querer le hice. Entonces, el niño va formando en su mente, va integrando, va interiorizando, introyectando es la palabra, a una mamá fuerte, una mamá que aguanta, una mamá a quien no destruí con mi enojo, con mi odio. Y entonces, para mí es más fácil llegar con mi mamá y decirle, mamá, me disculpas, y que mi mamá me diga, sí, no te preocupes, te enojaste mucho,
pero te perdono. ¿Por qué? Porque eres más que eso. O sea, tú no eres solamente lo que me gritaste, que te odio, no te quiero, no quiero estar conmigo. No, o sea, tú no eres solo eso. Pasó esto, pero eres más, ¿no? O sea, eres también el niño que obedece, eres también el niño que hace cosas lindas, eres también, o sea, eres estas dos partes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un papá que actúa de la misma manera, que se enoja o que llora o que dice, tú eres un niño malo y por eso o sea, me siento como me siento y me causas problemas y ¿qué pasa? ¿No? Ay, perdón, voy a cerrar un poquito la ventana. Oigan, ¿se escucha mucho el ruido? ¿O todo ¿No? bien? ¿Todo bien? Ah, ok, No, perfecto. no se escucha. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un padre que cuando el niño desborda, porque es un niño, ¿no? Desborda todo este enojo y toda esta frustración en el padre o madre o la figura que cuida, ¿no? Y actúa con enojo y le dice, vete para allá y no te quiero ver y bla, bla, bla. Lo que crea en ese niño es como, soy malo, ¿no? O sea, soy esto, soy más un niño que causa problemas, que causa dolor en las otras personas. Yo hice que mi papá se enojara, ¿no? O sea, va integrando, va introyectando padres furiosos, padres exigentes, padres que le dicen, tú te tienes que portar de esta forma, solamente siendo bueno, vas a tener amor de nuestra parte, ¿no? Solamente así. Entonces, por eso dicen que la técnica del time out o como del tiempo libre, que es esto de cuando el niño empieza a hacer un berrinche o se porta mal o hace algo indebido, eh, y el padre le pide que se tome 15 minutos, eso es más para el papá que para el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá es el que se tiene que tranquilizar, el papá es el que tiene que decir, ok, no pasa nada, lo voy a dejar ir, es solamente un momento, la emoción va a ser pasajera, ¿no? Es como para proteger al, al niño, pero o sea, la técnica es para el papá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va haciendo que nos sintamos como que nuestro odio no destruye, que nuestras emociones no son tan malas? Padres fuertes, ¿no? Y cómo es un padre fuerte que dice, mira, sí, me dolió, sí, no nos gusta que te portes así, pero todo está bien porque eres más que eso, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender por qué cuando nosotros crecemos, queremos o buscamos en otras figuras que nos hagan sentir que nosotros sí tenemos la capacidad de amar. Por ejemplo, pienso en aquellas personas que tienen introyectados a unos padres a los que sin querer atacamos con nuestro enojo, con nuestro odio, ¿no? Y que nos hacen sentir, o sea, esos padres introyectados que no son los padres reales, digamos que nosotros los deformamos y los introyectamos así, como padres severos, padres exigentes, ¿no? Cuando nosotros crecemos y elegimos a una pareja, depositamos todas nuestras esperanzas en esa nueva persona para que esa nueva persona nos diga, oye, yo sí te veo con capacidad de amar, yo sí veo que eres bueno, yo sí veo que tienes cualidades, yo sí veo que eres increíble y que proteges y que bla, 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 ¿no? Entonces, sin querer, esa persona puede caer, digamos, en el error de que al enamorarse, de que al elegir a una pareja, que esa pareja nos vea
O sea, es el único chance que tenemos de que nos vea con estas cualidades, con esta capacidad de amar, pero la idealizamos, ¿no? Una persona, entre más sea nuestra angustia de pensarnos como personas que provocamos problemas, que no somos dignas de amar y todo esto, entre más angustia sintamos por esta parte, más vamos a exigir del otro. O sea, tu pareja, tú tienes que hacerme sentir, tú tienes que darme acciones de amor, ¿no? O sea, tú tienes que demostrarme lo más que puedas, ¿no? Prácticamente todo el tiempo, que sí me amas, ¿no? Porque que sí soy, o sea, porque si me amas, me dices, veo lo bueno en ti, ¿no? Entonces, te voy a pedir que me escribas todo el tiempo, te voy a pedir que me halagues todo el tiempo, te voy a pedir que no me compares con nadie más, ¿no? Te voy a pedir que estés conmigo, que no te separes, no lo puedo tolerar, no puedo, ¿no? Entonces, mientras más, por eso dicen que las personas que más demandan, piden, se enojan, porque son personas que se enojan de no tener, como, ¿por qué no me habrías de dar lo que necesito para yo estar bien, ¿no? Y en esto, sin querer, demandan mucho, ¿no? Y pues no respetan muchos límites. Suelen ser personas como más celosas, ¿no? Más intensas en sus en sus emociones. No toleran muchos errores, no toleran mucho, ¿no? Muchas frustraciones. Por eso dicen que las personas que más, digamos, enojadas están, son las que más necesitan amor, más necesitan comprensión. ¿Por qué? Porque por dentro sienten que es muy doloroso sentir que hice mucho, mucho daño a las figuras paternas, sobre todo, ¿no? Entonces necesito mucha reafirmación de amor, ¿no? Entonces, todo esto que les decía, los 5 lenguajes del amor y todo, es una manera del autor de decirnos, oigan, es que en realidad sí somos amados, nada más que no somos amados de la manera en la que nosotros pedimos, esperamos, exactamente, muchas gracias. Y en realidad ustedes también aman, solamente que la otra persona siente que no, ¿no? O sea, es una manera de decir, no, tranquilos, todo bien. Amamos y somos amados, amamos y somos amados, ¿no? Hay personas que, digamos, a manera de defensa, renuncian a esto digamos, renuncian a esto de amar, a esto de ser amados. ¿Por qué? Porque es muy doloroso depender de alguien, ¿no? O sea, es muy doloroso, sumamente angustiante, que yo me voy a sentir bien y me voy a sentir lleno de cualidades y todo esto solamente cuando tú me lo hagas saber, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Renuncio a eso, ¿no? Y sí voy a sentir amor, pero no hacia las personas. Voy a sentir amor hacia los animales, voy a sentir amor hacia el arte, voy a sentir amor hacia objetos, voy a sentir amor, ¿no? Curiosamente, luego hay mucho amor hacia los perros. Los perros nos aman incondicionalmente, ¿no? No conozco otros seres en la tierra que nos amen de manera incondicional, ¿no? Entonces, ahí sí voy a amar y ser amado, ¿no? Ahí sí me arriesgo. ¿Por qué? Porque es muy doloroso depender de ti, ¿no? Entonces me voy a alejar de todo eso. Digamos que es, es como, pues es una defensa, ¿no? Al final. Tenía aquí unos... Entonces, hay... Klein decía o sea, todos, entonces recapitulando, sentimos amor y odio. Klein decía que todos sentíamos que
por no obtener lo que nosotros necesitamos o querernos, va a despertar enojo principalmente hacia nuestras figuras paternas, ¿no? Después se desplaza a otras figuras. Klein decía que hay de dos, ¿no? O vivo tal cual, siempre tratando de negar que yo soy malo, que yo daño, que yo tengo la culpa de él. O sea, pensemos en una discusión, ¿no? En una discusión de pareja, creo que es lo el ejemplo más claro que tengo. En este ejemplo hay dos tipos de parejas. Una que discuten porque lo único que quieren lograr es no sentirse culpables. Así de, a ver, no, si yo actúo así es porque tú hiciste X o Y, ¿no? Y el otro, no, es que si yo lo hice así es porque tú, bla, 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 ¿no? Entonces, la discusión en una pareja se convierte en, mira, voy a discutir para que tú seas la que tenga la culpa y yo no. Porque es muy doloroso pensar que yo la regué, que yo te hice daño, que yo soy malo, ¿no? O sea, en estas palabras. Entonces, las discusiones se convierten en una lucha de poder, las discusiones se convierten en echar la culpa. Ese es un tipo de pareja, ¿no? Por así decirlo. Existe otro en donde es, a ver, vamos a discutir, sí, porque las discusiones son, yo creo que hasta necesarias de vez en cuando, ¿no? Sí, vamos a hablar y si en este hablar se crea una discusión, que sea para después darnos cuenta de qué fue lo que pasó, qué sentiste tú y por qué te sentiste tan herida y qué fue lo que pasó en mí que me sentí tan herido, ¿no? Es decir, son parejas dispuestas a atravesar por lo doloroso que es decir, chin, la regué. O sea, sí, sin querer, por cómo actué y por cómo veía yo las cosas, te perjudiqué, ¿no? Yo no sé si ustedes tengan algún ejemplo claro de lo que, o sea, en su vida, ¿no? De lo que sea atravesar la parte de la culpa, ¿no? Como de, chin, o sea, siento que te herí, siento que hice daño. Yo pensaba, o sea, hay parejas y me toca cuando acompaño a gente, cuando doy terapia, que me dicen, Julia, es que yo con mi esposo le dije, es que tú no te fijas en esto y no hiciste esto y no me muestras cariño y no me bla, bla, bla. Y cuando su pareja les dice, pero no manches, o sea, ¿no te diste cuenta que yo hice esto por ti? Y es como de, chin, o sea, yo todo este tiempo pensé que yo había dado más por la relación y resulta que él ahora siento que da más, ¿no? O que todo este tiempo sí ha dado y es como de, y todo este tiempo me enojé y todo el tiempo lo ataqué y todo el tiempo lo señalé, ¿no? O sea, atravesar por la parte de la culpa, dice Klein, nos permite reconocer un daño inevitable en el otro, pero nos permite repararlo, ¿no? O sea, nos permite, ok, ya pasó esto, ¿cómo le hago para que tú te sientas mejor? ¿Cómo le hago incluso para que yo me sienta mejor, ¿no? O sea, Klein dice, muy pocas personas atraviesan, o sea, pueden reparar, ¿no? Hay personas que sienten que ya dañaron tanto, sienten que son tan malas, ¿no? Que tienen más odio que amor, por así decirlo, que ya no hay esperanza, ¿no? O sea, no pueden reparar. O sea, son personas que dicen, no, yo no soy digno de amar ni ser amado, ¿no? No puedo reparar. Mejor me alejo de las personas. O me torturo con esta idea y entonces me acerco a las personas, les hago daño para que ellos se enojen conmigo y diga, sí, claro, ¿no? A mí nadie me quiere. ¿Sí me explico? Entonces, Klein dice, la reparación
del daño, digamos, es difícil que una persona lo toque, o sea, es difícil que una persona sienta lo doloroso que es haber dañado inconscientemente y sin querer, y quedarse para ver qué puede hacer, ¿no? Utilizamos defensas, porque hay personas que podrán decir, a ver, sí, chin, le hice daño. No, pero a ver, no, ¿cuántas veces me ha hecho daño a mí? ¿No? A ver, no, si yo lo hice, no se compara como ella lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Es como de, no quiero ver lo que yo he hecho en otra persona, ¿no? O puede ser que nos volvamos sumamente controladores con la otra persona, ¿no? O sea, oye, no quiero sentir que la riego, no quiero sentir que yo provoco daño, lo que sea. Entonces, tú te tienes que portar así, ¿no? Tú tienes que hacer las cosas así, ya está, de tal forma que yo no sienta, o sea, de tal forma que sí, que solamente tengamos emociones amorosas, que todo el tiempo estemos bien entre tú y yo. Entonces necesito que te comportes así y así y así, ¿no? O sea, nos volvemos controladores sin querer, ¿no? También es una defensa. Y eso, ¿no? Lo que yo les decía, cuando crecemos, cuando tenemos la oportunidad de elegir una pareja, lo que intentamos hacer es que esta vez sea distinto, ¿no? O sea, que esta vez sí podamos sentir que somos mucho amor y poco odio, que todo está bien, que sí podemos ser amados y amar, ¿no? Hay una frase que Klein dice y se las voy a leer tal cual. Si en lo más hondo del inconsciente logramos superar los rencores contra nuestros padres y perdonarles las frustraciones que debimos sufrir, podremos entonces vivir en paz con nosotros mismos y amar a otros en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Es decir, como seres humanos estamos enojados principalmente con nuestros padres, aunque luego se desplaza a otras figuras, como es la pareja, como son los hijos, etcétera. Como seres humanos, vivimos pensando que es el otro quien nos tiene que dar eso que necesitamos, que es el otro quien nos tiene que calmar, que estamos enojados porque no nos dieron padres más amorosos, con más dinero, con más recursos, Y claro, hay situaciones terribles, ¿no? Hay situaciones en donde, claro, hay pues, padres con pocos recursos, digamos, emocionales, que tenían acciones violentas, ¿no? No vamos a negar que hay una parte, obviamente importante, una parte real, ¿no? De esto. Pero al final, Klein dice, en realidad nosotros tenemos a nuestros padres reales y nosotros deformamos esa imagen e introyectamos cómo sentimos que son. Entonces, por eso, en una familia, aunque sean 4 hermanos, 5 hermanos, lo que sea, un hermano dirá, pues yo veo a mis padres súper bien, ¿no? Que nos dieron un montón de cosas y otro niño dirá, ¿de qué hablas? O sea, no nos tocó casi nada y a mí mi papá me tuvo súper grande, ¿no? No sé. Klein dice que hay niños que nacen más tolerantes a la frustración que otros, ¿no? Hay niños que dejan ir más fácil que otros. Ella piensa que nacemos ya con cierta capacidad de dejar ir este tipo de cosas o tolerar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para poner como unos ejemplos más concretos que a mí me toca ver pues en el consultorio, em, tengo a mis pacientes, estoy tratando de ver una diapositiva que puse, denme un segundo.
Bueno, tengo en mente a tres pacientes. Uno de ellos, llamémosle C, ¿no? Es su inicial para no ventanear a ningún paciente, pero la historia de C es interesante porque él creció solamente con su mamá. Y de su papá, casi no sabe nada. Pero él introyectó una figura paterna, algo como violenta, ¿no? Él introyectó un papá que abandona, un papá que solamente utilizó a la mamá, ¿no? Para tener, por ejemplo, encuentros sexuales, un papá que, que utilizaba a su mamá, un papá lejano, con pocos valores, ¿no? Y algo agresivo. Entonces, él introyectó eso y él entonces teme, o sea, su mayor temor, todo lo que les estoy diciendo es a nivel inconsciente, ¿no? O sea, lo del amor y el odio y por qué le demandamos tanta atención de nuestra pareja y todo esto es inconsciente, o sea, yo les estoy hablando desde lo inconsciente. Entonces, él está con una mujer sumamente demandante que le dice, quiero más, 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 más de todos los aspectos, ¿no? Más, 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 y no es suficiente y quiero más y quiero más y quiero más. Y él ya está algo cansado, o sea, él dice, es que ¿por qué no me puedo ir? ¿Por qué no me puedo alejar de esta mujer? ¿Por qué si ella no valora lo que yo tengo, por qué sigo ahí, ¿no? Y un poco lo que hemos estado platicando es, a ver, tú introyectaste a una figura masculina, a un papá que abandona, que, que utiliza, que etcétera, etcétera. Tú estás luchando con toda tu alma no ser eso. Entonces estás en una relación para demostrarle a esta mujer que tú sí vas a hacer las cosas mejor que tu papá, ¿no? Que tú sí aguantas, que tú sí das, que tú no abandonas a tus hijos, porque tiene 2 hijos, que tú te quedas y aguantas como los grandes, ¿no? Tú le quieres demostrar a tu papá que eres mejor que él, ¿no? Y tú le quieres demostrar a tu mujer que no eres eso. Pero en ese demostrar, estás cansado, ¿no? Estás dejando pasar tu vida, ¿no? No estás disfrutando, no estás feliz, porque estás asustado de acercarte tantito a lo que es tu papá. Cuando tu papá, no sabemos, ¿no? Pero puede ser, sí, es un papá ausente, sí, es un papá que los dejó a ustedes dos, ¿no? Tú no sabes muchas cosas de tu papá, pero te imaginas un montón de él, ¿no? Está lleno, o sea, en tu mente te enojaste tanto con él, ¿no? Que dijiste, eso es lo que es ser un mal papá. Entonces, si tú de pronto dices, bueno, ya no quiero estar con mi mujer, sí quiero estar con mis hijos y todo, pero ya no quiero estar contigo, uy, no, te acercas a lo que piensas que es tu papá, ¿no? Entonces, él está atrapado en un vínculo que no quiere tener, ¿por qué? Porque qué miedo acercarse a lo que uno atacó todo este tiempo, ¿no? A lo que uno no le gustó todo este tiempo. Entonces, se queda y se autoexige todo el tiempo para ser un buen marido y un buen padre. Esto es un ejemplo de lo que sin querer nos hacemos cuando no nos detenemos un poco y decimos, a ver, sí, vamos a hablar de lo doloroso que es para mí lo que mi papá me representa, ¿no? Y vamos a ver que pues, yo también tengo aspectos, no como él, sino que pues, a veces no quiero estar con mi mujer, a veces sí me enojo con mis hijos. Resulta que no soy tan bueno y tan paciente todo el tiempo, pero ¿y qué? ¿No? O sea, ¿qué tiene? Hablemos de eso. Y él está muy asustado de que se asome esta parte no tan linda de su personalidad, ¿no? ¿Y por qué? Repito, porque
él tiene la imagen de una figura paterna como sumamente negativa, ¿no? Entonces dice, yo no quiero ser eso. Ahí lo que intento decirles es, no somos totalmente odio y no somos totalmente amor. Tenemos los dos aspectos, pero quien se anime a echarse un clavado a estos aspectos no tan lindos, es aquel que después va a decir, ok, entonces yo siento esto, ¿no? Y ok, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué se puede hacer? ¿No? No lo quiero esconder, no lo quiero tapar, no. Quiero saber qué hacer con esto que siento, pero casi nadie se anima a echarse un clavado así, ¿no? Pienso en otra paciente, perdón, en otro paciente que, digamos, es una persona que ya, él asume que él, por ejemplo, ha tenido como muchos eventos en su vida que han reafirmado la idea que tiene de sí mismo. Por ejemplo, él tenía un hermano menor con quien constantemente se comparaba, ¿no? Entonces, siempre al compararse con este hermano, él se sentía en desventaja. Entonces él estaba celoso, él estaba enojado, era como, ¿por qué él tiene todas estas cosas y yo no las tengo? ¿Por qué a él le tocó lo bueno y a mí me tocó lo malo, ¿no? Su hermano fallece en un accidente automovilístico y entonces imagínense la culpa, el miedo de pensar, o sea, o sea, yo deseaba que mi hermano tuviera menos que yo, ¿no? ¿Para qué? Para yo sentirme tranquilo. Y murió. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo, o sea, que lo que deseo, lo que pienso tiene mucha fuerza, tiene mucho poder. Y es una persona que está sumamente asustada de lo que él puede llegar a sentir, ¿no? Porque ¿qué tal si pasa? Entonces, es una persona que él ya asumió que por haber tenido emociones negativas tan intensas, cosas malas pasaron. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿A qué se está dedicando? ¿No? A partir de ahorita, él dice, pues tengo que complacer, tengo que proteger a la gente que amo, tengo que demostrarles que soy, o sea, a su mamá, por ejemplo, le da o sea, le da un buen porcentaje de lo que gana en su trabajo, que le va bastante bien. Porque existe esta cosa como de, no quiero que te pase nada, tú necesitas tenerlo todo, yo te voy a dar todo, ¿no? Yo necesito sentir que soy bueno, que hago las cosas muy bien, ¿no? Entonces te voy a tener protegida y si paro, me da mucho miedo que te pase algo malo, ¿no? Si paro, me da mucho miedo que tú te enojes conmigo, ¿no? Me da mucho miedo que tú por alguna extraña razón o por poquito reafirmes que yo no soy solo amor, ¿no? Entonces, digamos, es un ejemplo y es un caso un poquito más extremo de una persona que ya tiene poca esperanza en sí misma, ¿no? Aquellas personas que tienen nula esperanza en sí misma, pues son personas que hasta llegan incluso al suicidio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no encuentran nada bueno en sí mismos o en la vida o en otras personas. No encuentran nada bueno, no tiene sentido. No encuentran algo valioso, algo que realmente valga la pena para que uno se quede, ¿no? Entonces, digamos, es peligroso solamente estar en un extremo o en el otro. En el otro también es peligroso, o sea, solo amor y todo. Idealizar a una persona, idealizarnos a nosotros mismos es peligroso. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que rompa con esa idealización, pues hace que nos sintamos sumamente decepcionados, ¿no? O si alguien está idealizado,
yo siempre me voy a sentir chiquito al lado de esa persona, ¿no? Entonces, los extremos, digamos, son los que hacen que nosotros no encontremos calma, alivio. Cualquiera de los dos extremos son sumamente angustiantes. Entonces, bueno, ese era otro ejemplo. Y el último ejemplo es lo difícil que es a veces reconocer. Por ejemplo, tengo una paciente y su madre está enferma, tiene diferentes enfermedades. Y además de tener diferentes enfermedades físicas, su mamá es una persona que es depresiva, ¿no? Entonces, por ser depresiva, no suele cooperar para ella misma, o sea, su mamá, que se sienta bien, ¿no? Como que hace que sus hijas tengan que encargarse de ella, ¿no? Entonces es una persona con la que se vuelve muy difícil convivir, ¿no? Porque no se cuida, no le ve mucho sentido a cuidarse, no le ve mucho sentido a hacer actividades por ella misma y le carga mucho la mano a sus hijos, ¿no? Entonces mi paciente se siente culpable, ¿no? De decir de pronto, bueno, es que es muy pesado convivir con mi mamá, es muy pesado tener que estar ahí para ella, ¿no? Porque además le llama por teléfono y le dice, me siento sumamente angustiada, dime qué hacer, ¿no? Me siento sumamente triste, dime qué hacer. Entonces mi paciente me dice, es sumamente difícil convivir con ella, ¿no? La situación es complicada, ¿no? Y realmente cuando una persona no tiene muchas ganas o sea, uno tiene los recursos, pues, porque no es de ganas, pero no tiene los recursos para, hacer que su vida sea un poco mejor, mm, se vuelve algo sumamente difícil. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? O sea, ¿qué es lo que mi paciente tendría que aceptar? Es que a veces se enoja con su mamá, pero o sea, siente mucho enojo, ¿no? A veces va a desear incluso la muerte. ¿Por qué? Porque sería que su mamá descansara y que ella también descansara, ¿no? Pero de pronto tocar estos temas para ella es como, no, o sea, ¿qué estás diciendo? Yo no voy no, o sea, yo quiero ser una persona que solamente sienta cosas bonitas hacia mi mamá. Yo quiero ser una persona que sienta, que sea amorosa con ella, que la cuide, ¿no? Y es como de, a ver, no, vamos a hablar de lo mucho que te enoja, de lo desgastante que es, de lo pesado, de lo que no quisieras, de que tú también tienes una vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ella, por ejemplo? Que inconscientemente ella no se permite tener logros, bueno, sí, ella tiene muchos logros, profesionalmente hablando, ¿no? Pero inconscientemente no se permite disfrutar esos logros, porque como que inconscientemente se siente mal de disfrutar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a disfrutar si mi mamá se siente mal, ¿no? ¿Cómo yo voy a estar bien si mi mamá no está bien? Que es algo que ocurre mucho en los duelos, ¿no? Cuando ocurre la pérdida de alguien importante en nuestras vidas, significativo en nuestras vidas, a veces uno se siente culpable de sentir alivio, ¿no? Porque es como de, bueno, estaba sufriendo, bueno, es que al final pues sí era pesado, cuidarlo, ¿no? Cuidarla. Y uno se siente culpable, uno se siente mal, ¿no? Entonces, no hay que demostrar que yo estoy bien, que en realidad estoy aliviada, no hay que mostrar esa parte, hay que mostrar que estoy triste, que no puedo. Entonces, mi paciente no se permitía disfrutar sus logros, no se permite un montón de cosas. ¿Por qué? Porque dentro de ella se siente culpable de tener todas estas emociones hacia su mamá, ¿no? Entonces no se permite disfrutar de la vida en general, ¿saben? Entonces,
¿qué es lo que intento decirles con todo esto? ¿No? Que son ideas algo fuertes de Klein. Es que en realidad todos, absolutamente todos y todas sentimos ambas emociones, emociones amorosas, ¿no? Emociones en donde buscamos cuidar a la persona, proteger a la persona, emociones en donde damos, y todos, absolutamente todos y todas, tenemos emociones no amorosas, sino que van desde más hacia el odio, ¿no? Nos enojamos, sentimos celos, sentimos rivalidad, sentimos envidia, sentimos, por ejemplo, tengo igual una persona, una paciente que algo que hace con su pareja es no despertar estas emociones, ¿no? Porque hay un discurso del amor, ¿no? Hay un discurso de en la pareja todo es equitativo, todo tiene que ser igual, la pareja es un equipo, incluso, bueno, me voy a quedar con la pareja. En la pareja, son un equipo, ¿no? Y yo tengo una paciente que lo que hace es, hay un como pacto inconsciente, porque ellos no se dan cuenta claramente, pero hay una especie de pacto de, a ver, tú no, o sea, ninguno de los dos puede ser mejor que el otro, porque va a despertar en mí sentimientos de rivalidad, sentimientos de envidia, sentimientos de competencia, como lo sentía con mis hermanos, ¿no? Entonces, el pacto inconsciente que tú y yo tenemos es, vamos a crecer igual, ¿no? O sea, si tú tienes un logro, yo tengo otro, si yo tengo otro, tú tienes otro. Tú no puedes estar, incluso más delgado que yo. O sea, o comemos igual o, ¿no? O sea, vamos a comer igual. Vamos a estar más o menos igual. En la casa hay que dar 50 y 50, ¿no? O sea, porque si tú empiezas a dar más, me siento en deuda contigo y no quiero estar en deuda contigo, entonces vamos a dar 50 y 50. Ojo, no estoy criticando a las parejas que hacen 50 y 50. Es solamente un ejemplo de esta paciente y su pareja, que es como necesitamos ir igual porque cuando uno crece, despierta en el otro muchas emociones de celos y competencia. Entonces, se van jalando, ¿no? O sea, en vez de que su pareja pueda decir, oye, ¿qué crees? Ya puedo aportar más para la casa, es como de, ¿y yo qué? O sea, me haces quedar mal, ¿no? O sea, es un ejemplo y ellos, por supuesto que no lo ven así, ¿no? O sea, por supuesto que sí, nada más mi paciente llega y me dice, es que siento la relación algo aburrida, siento que mi pareja se enoja si yo quiero seguir estudiando, ¿no? Si quiero seguir haciendo, pues sí, ¿no? Porque hay una especie de pacto de, aquí nadie va a despertar emociones feas en el otro, ¿no? Y es como, no, a ver, o sea, al revés, claro que me va a despertar emociones de rivalidad y competencia y todo esto, pero yo tengo que trabajar en eso, ¿no? Además, si a ti te va bien, me va a ir bien a mí, ¿no? O sea, pero es asumir, es hacerse responsable de lo que es nuestro, ¿no? Y es como, yo soy la que siente feo, yo soy la que siente todo esto, entonces yo tengo que trabajar en eso y tú sigue creciendo, ¿no? Pero les digo, es inconsciente y a veces no nos damos cuenta y simplemente vamos jalando a la pareja. Tengo otra paciente igual que me llegó a decir, Julia, estoy sumamente enojada porque mi pareja no me da lo que yo quiero y porque hay un tema como de una supuesta infidelidad que ella nunca lo ha demostrado, pero tiene la sospecha. Me dice, nuestra vida es un infierno, ¿no? Nos peleamos, nos enojamos. Nuestra vida es un infierno, pero
si yo lo dejo ir, o sea, si yo me separo de él, significa que él va a ser libre y significa que él va a ser feliz y entonces yo no puedo soportar eso, ¿no? Si a mí me va mal, que a él le vaya mal también. Entonces, literalmente me dijo, mira, aunque a mí me vaya mal y yo no sea feliz, yo no lo voy a dejar ir, ¿no? Dije, bueno, pues creo que no tenemos mucho que hacer, ¿no? Aquí, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo planear arruinarle un poco la vida, cómo planear arruinarte la vida, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Porque duré un muy buen rato diciéndole, mira, él no tiene que darte lo que tú necesitas. Y ella decía, "Pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, ahí se crea una especie de certeza, ¿no? O sea, de estoy segura o estoy seguro de que las cosas tienen que ser así, ¿no? Cuando caemos en esa certeza, dejamos de crecer, dejamos de aprender, dejamos de am, otra certeza puede ser, yo soy así y no voy a cambiar, ¿no? Mi pareja es así y no va a cambiar. Pero bueno, viéndolo en nosotros mismos, yo soy así, no voy a cambiar, yo estoy bien, yo creo que el amor es esto, yo creo que una relación de pareja es esto, y quedarnos en esa certeza es, ya no se puede seguir aprendiendo, ya no podemos seguir evolucionando con la pareja, ya no se puede hacer más nada, ¿no? Si yo tengo la certeza de cómo son las cosas, pues, ¿qué más se puede hacer, no? Entonces, creo que mm, en este tema del amor se le da mucha importancia a cómo ser una mejor pareja todo el tiempo, ¿no? Cómo se expresan estas acciones amorosas, cómo hacer para que el otro se sienta amado, cómo hacer, ¿no? Yo creo que es importante darle también lugar a como todas estas emociones que no nos gusta tener, que no nos gusta saber que existen en nosotros mismos y verlas sin asustarnos tanto y hacernos responsables de eso, ¿no? Qué lindo sería hablar con nuestra pareja y decirle, eh, oye, me gustaría decirte que aquí no me gustó, o sea, cómo hablaste, cómo me dijiste, qué es lo que pasó, ¿no? Sin que la otra persona diga, entonces eso significa que soy totalmente malo, entonces ya no te gusto, entonces ya, no, o sea, es que también tienes esta otra parte, ¿no? Pero no te asustes, nada más te estoy diciendo cómo me sentí, cómo me gustaría que fueran las cosas, no te sientas atacado, todo está bien, yo no voy a retirar mi amor hacia ti por decirte lo que no me gusta, ¿no? Em, qué lindo sería, ¿no? O sea, las relaciones de pareja serían distintas, creo que nos asustaría menos hablar, porque cuando realmente veámoslo con nuestra pareja, vamos acumulando cosas que sentimos que nos hirieron, que no nos gustó, pero tenemos miedo de hablar. ¿Por qué? ¿Qué tal si cuando yo hable, mi pareja no lo va a tolerar y va a decir, ah, pues me voy, ¿no? Tenemos miedo de ser abandonados. ¿Por qué? Porque nuestra fantasía, este, pensamos que las cosas son más graves de lo que son, ¿no? Porque cuando nosotros nos enojamos, fuimos muy duros con esa persona. Entonces, cuando esa persona se enoje con nosotros, va a ser igual o más duro, ¿no? Entonces, no hablamos, no nos acercamos porque todos tenemos miedo de que nos digan, oye, me encantas, pero esto no. Oye, me encanta esto de ti, pero esto no. Oye, pero esto es muy bueno y me permite hacerme sentir amado y todo, pero esto no tanto. Y nos asusta mucho. Nos asusta porque es como de chin. Yo provoco decepción en ti, yo provoco dolor en ti, sí, ¿y qué? ¿No? O sea,
¿cuál es el problema? Digo, lo digo un poco en broma, pero creo que lo ideal en cualquier relación sería asomarnos a estos dos aspectos que existen en nosotros, nuestros aspectos amorosos, nuestros aspectos no amorosos, que podemos llamarles, que van más hacia el lado del odio, integrarlos, ¿no? Y decir, sí, tengo esto, pero también soy esto, no soy totalmente esto. Tengo varias partes, soy varias cosas, soy varios aspectos, no solo esto. Esto no me define, ¿no? No pasa nada. En realidad no tengo un poder de que pasen las cosas, ¿sí me explico? Entonces creo que deberíamos de acercarnos más a estos aspectos pues, más dolorosos y creo que las relaciones humanas podrían ser mucho más comprensivas, tener mucho menos miedo, ¿no? A hablar, a hacer. Pero creo que, no sé, un buen inicio sería empezar a detectar cómo nos defendemos de sentir que es nuestra culpa algo, ¿no? Pensemos en nuestra pareja. Y una vez detectando cuáles son nuestras defensas, qué solemos hacer para protegernos y no tocar esa parte dolorosa, después decir, a ver, no, vamos a escuchar, pues sí, vamos a tocar lo doloroso y a ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Y cómo lo logramos, la verdad es que siempre lo digo, o sea, cuando uno va a la terapia con lo que uno se sienta a gusto, ¿no? Ahí nosotros podemos reconocer todas estas partes. Hay alguien que nos hace ver todas estas partes y que nos dice, a ver, sí, eres esto, pero también esto y esto y esto y esto. Sí, a ver, el daño tan grave fue, ¿no? O sea, vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay alguien que está fuera, ¿no? Y que puede tener un panorama mucho más grande que nosotros. Entonces, por eso es que es importante acercarnos a cualquier tipo de acompañamiento que a nosotros nos agrade, siempre y cuando, digamos, nos permita conocernos más e integrar más la parte del amor y el odio. ¿Ok? Entonces, bueno, pues con esto concluyo. Creo que ya solo faltan 10 minutitos. No sé si alguien tenga algún comentario, una pregunta, si fui clara o me divagué un poquito, los escucho, a ver si hay algún comentario. Muchísimas gracias, Julia, por lo que nos compartes. Creo que ya nos va dando pistas, ¿no? En descubrirnos, ¿no? Pues con esta exposición, ¿no? De ejemplos, yo creo que todos podemos como reconocernos, ¿no? En situaciones quizá en algo semejantes, y pues seguro que esto que hemos escuchado nos puede ayudar como a sanar, ¿no? O a intentar reconciliarnos con esta parte quizá, pues un poco oculta, ¿no? De nosotras. Y pues bueno, es su espacio, entonces si quieren comentar algo o hacer alguna pregunta, podemos aprovechar adelante. Gracias, María. Adelante, María. María. Uh-huh. Bueno, yo estaba esperando y sí escuché hasta el final esta palabra, abandono, ¿no? Como está muy relacionado a esta parte del sentimiento de culpa de nuestra infancia, de que tú fuiste buena o tú, y es que todavía lo seguimos manejando de adulto, ¿no? Tú me haces enojar, y de chiquitos también nos educaron de esa manera, tú eres esto, tú aquello, tú. Y yo lo relacionaba también con esta parte del sentimiento de abandono, o sea, el miedo al abandono. Entonces yo creo que, lo digo desde mi experiencia, a lo que, pues los pasos que he tenido que dar, las decisiones que he tenido que tomar, como que ha sido esa parte, ¿no? Vencer el miedo y esta parte del miedo al abandono, ¿no? Y todavía me doy cuenta que necesito seguir trabajando esta parte de responsabilizarme de mí,
de mis emociones, ¿no? Y tan solo veía yo apenas un video, ¿no? Igual así como de una psicoterapeuta que le dice, tú, están como dialogando, y le dicen, tú me hiciste enojar, y le dice, di lo mismo, pero quítale el me. Entonces, no, es que le dijo, tú me gritas, dice, di lo mismo, pero quítale el me, tú gritas. Entonces, como que es un reto, ¿no? Bueno, yo en lo personal cuando me enojo, pues trato de ir a ver por qué estás enojada, por qué, o sea, como que buscarle, y así como que a veces me cuesta mucho, ¿no? Identificar cuál es como la razón de mi enojo, pero pues ya después cuando lo entiendo, pues es igual como no pelearme con esta parte, ¿no? Y, y pues yo creo que eso es lo que puedo aportar, que yo creo que si esta parte de sentimiento o el miedo al abandono es el que yo percibo, ¿no? Que me pueda como paralizar en algunas, o sea, pero hacerlo consciente, pues yo creo que es un gran paso, ¿no? Gracias, María. Sí, sí, sí. De verdad, muchas gracias por compartir. Y es de valientes lo que tú estás haciendo, que es como echarte un clavado así como de a ver qué es lo mío, qué es lo del otro, ¿no? La parte de la responsabilidad afectiva. Creo que sí, o sea, siempre hay un miedo, siempre va a haber un miedo de no agradar y de ser rechazado. Y una de las expresiones máximas de esto es que cuando nosotros realmente seamos como somos, el otro no pueda tolerarlo, soportarlo y se vaya, ¿no? Que no le guste lo que está escuchando, em, que lo sienta como algo agresivo, ¿no? O sea, que le digamos, oye, pues es que no me gusta esto, y que se sienta agredido y entonces diga, pues me voy, ¿no? O sea, siempre hay un miedo de ser, digamos, rechazados, y una de las maneras en las que se expresa ese rechazo es con el abandono, ¿no? Entonces, claro, o sea, es echarnos un clavado de decir, bueno, pero ¿por qué tengo tanto miedo? ¿No? O sea, esto es más mío, y normalmente no ocurre. O sea, cuando mis pacientes empiezan a hablar, ¿no? Y expresar y decir, es que a sus parejas se quedan, y es más, dicen, no sabía, gracias, ¿no? O sea, es que no tenía ni idea de cómo te estabas sintiendo, es que no tenía ni idea de lo que pasaba. Ah, ya entendí tu punto, ¿no? Entonces ya podemos dialogar, ya podemos seguir avanzando en la relación. Entonces, normalmente viene de nosotros esta fantasía, este miedo de que el otro no lo va a poder tolerar. ¿Por qué? Porque hemos tenido estas experiencias previas, ¿no? O sea, separaciones, tal vez padres que abandonaron, ¿no? O sea, que se fueron, que no se hicieron responsables. Lo que les decía de mi paciente y su hermano que falleció, ¿no? O sea, eventos que dicen, chin, sí, o sea, sí pasa, ¿no? Que la otra persona se puede ir. Entonces, es difícil que empecemos a como pensarlo distinto y confiar, ¿no? Es muy difícil, pero a través de un proceso terapéutico es algo que va cambiando poco a poco. Entonces, pues nada, gracias por compartir, María, y me da mucho gusto que tú pues te estés echando ese clavado interno, ¿no? A quien más le va a beneficiar es a ti. Entonces, gracias por compartir. ¿Alguien más? Nos quedan 4 minutitos, no sé si alguien quiera como aportar algo. Pues yo nada más quería decir que seguramente hay muchas cosas que podemos sacar acá, ¿no? De nosotros, que tenemos pendientes, pero también como que
es delicado, ¿no? Hacerlo, o igual, me gustó mucho cómo cerraste, ¿no? La invitación a estos espacios de descubrimiento, ¿no? De terapia. O sea, creo que también con los ejemplos que nos mostrabas, pues muchos puntos ciegos que podemos tener, ¿no? Y ya de tiempo atrás, ¿no? Que quizá van formando nuestra, no sé, personalidad, ¿no? A través de la historia que hemos tenido, y que requieren su trabajo, ¿no? De picar piedra en nosotros mismos, ¿no? Hay muchas preguntas que yo creo que se van a quedar, ¿no? Sobre, como decías, ¿no? Este amplio tema del amor, eh, pero pues creo que nos has abierto una puerta muy importante, ¿no? De consolidar la relación con nosotros mismos, ¿no? Con nosotras mismas. Igual, en el minutito que queda, si alguien gusta compartir o tiene una duda, podemos aprovechar todavía. Gracias, Mari. Pues creo que no. Ahí está No, ¿Sí? no, yo únicamente agradecer la oportunidad de, hay muchas cosas que se dicen y que supuestamente sabemos y supuestamente lo hacemos, pero no es lo mismo que no los recuerden así como en este momento que nos ayuda prácticamente. Oye, sí, ya no lo estoy haciendo y estoy cayendo en en otras dinámicas que ni me ayudan y ni ayudan. Entonces, pues lo que quiero en este momento es tanto agradecer a Mario, a EPEC y a ti, Julia, por el tiempo y por el compartir estas experiencias. Gracias. Muchísimas gracias. Qué linda. Y sí, pues, ahora sí que justamente estos espacios son para eso, ¿no? Para que todos los que estamos aquí reunidos y los que les interesen este tipo de temas es porque no cayeron en la certeza, no están cerrados, tienen aperturas a seguirse conociendo, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, es algo de admirar, todos los que estamos acá echándonos un clavado de qué es lo nuestro, qué es lo del otro, ¿no? Entonces, gracias, muchas gracias por el comentario. Y por acá me preguntan lo de los 5 lenguajes del amor. Sí, es de Gary Chapman, así se llama, déjenme copiar aquí. Lenguaje del amor. ¿Sale? Es muy buen libro, es la manera en la que escribe es muy clara, y uno se va dando cuenta que pensábamos que teníamos un estilo de amar y resulta o sea, que no, que a lo mejor predomina más otro. Entonces está lindo, lo recomiendo 100%. Y pues bueno, Mario, pues creo que es todo. Yo les agradezco mucho la invitación y pues deseo eso, ¿no? Que haya más espacios como estos, que todo el mundo encuentre a alguien que los acompañe de tal forma que les permita asustarse menos de sus emociones y de sus pensamientos y que por lo tanto pueda disfrutar más de su relación de pareja, de su relación con los otros y de la vida, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, Mario, y pues espero verlas pronto. Muchísimas gracias, Julia. Yo nada más quiero recordar también cómo te presentaban, ¿no? Como fundadora del Espacio Popular de Exploración Cristiana, EPEC, y pues yo creo que se suma muy claramente este aporte, ¿no? De la psicología y del psicoanálisis en esto que quizás se ha conocido más de EPEC, ¿no? En la intención de teología, de humanidades. Esto que nos has compartido, pues hemos tenido la oportunidad, ¿no? De ofrecerlo en otros espacios. Acabamos de cerrar este taller que tú brindaste, ¿no? Sobre comunicación en pareja con los agustinos recoletos. Entonces, pues agradecemos eso
y nos permite expresar el espacio popular también como una intención amorosa, ¿no? Este espacio como una herramienta amorosa de conocernos. Y pues muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana y continuamos con estos espacios para hablar de amor. Muchas gracias, Julia. Un abrazo fuerte. Gracias, gracias, Mario. Gracias a todos y todas. Un abrazo.